Buenos días, estudiantes. Hoy día en el área de personal social hablaremos sobre la sociedad y la cultura en la colonia. El virreinato estuvo conformado en el siglo XVI por los países como Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. La organización social colonial del Perú fue fundamentalmente clasista y racista, es decir, existió clases sociales con grandes desigualdades e injusticias económicas y sociales. También la estratificación social se basaba en el color de piel, color que se utilizó para establecer la discriminación económica y social. El color consistía un factor inflaqueable en la ascensión dentro de la sociedad colonial. Nuestra pirámide social está conformada primeramente por la nobleza, luego por la clase media, que están los criollos y mestizos, luego el pueblo, después el indio, finalmente los esclavos. Ahora veamos quiénes conformaban los españoles. Los españoles estuvieron conformados por los virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de la audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Los criollos eran los encomenderos y los hacendados, con acceso a cargos en los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente en las parroquias. Los mestizos, mulatos y zambos eran peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles de las ciudades y podían ingresar al clero. Los indios eran los encomendados a españoles y criollos o en resguardos que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Y por último, los negros eran esclavos que trabajaban en minas y plantaciones. Las clases sociales estaban divididas y jerarquizadas en los siguientes grupos sociales. Tenemos la República de los Españoles y la República. La nueva sociedad colonial estuvo dividida de la siguiente manera. Nobleza. La nobleza estaba constituida por todos aquellos españoles y criollos que ostentaban títulos nobiliarios y escudos, como duques, condes, marqueses. Esta clase gozaba de las encomiendas. Esta clase social también presentaba diferencias de clases económicas y social del lugar de nacimiento. Los españoles nobles o peninsulares conformaban el grupo social más privilegiado. Al haber nacido en España, gozaban de derechos inherentes a la clase dominante. Solo ellos podían desempeñar cargos públicos. Los criollos, que eran los españoles nacidos en América, no podían desempeñar cargos públicos. Aquí también figura el clero, que no constituía una clase social, pero sí una fuerza, la mayor fuerza social del virreinato. La clase media estaba constituido por los españoles y criollos que no tenían títulos nobiliarios, pero que se dedicaban a las actividades del comercio y la industria, y los cuales conformaban la llamada burguesía. Entre ellos estaban los criollos. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América, pero no todos estaban en la misma situación, puesto que existían grandes diferencias en torno al prestigio, la fortuna y prestigio social. Los mestizos, que eran hijos de españoles e indígenas, debido a la escasez de mujeres españolas, el mestizaje se dio muy pronto. Como la mayoría de los mestizos eran hijos ilegítimos, fueron discriminados por los españoles y criollos. La mayor parte de los mestizos fueron artesanos,
vendedores en los mercados, sirvientes en las casas de los españoles ricos y peones en las haciendas. El pueblo. El pueblo estaba constituido por los españoles, criollos y mestizos de modestos recursos económicos, dedicados a trabajos manuales, artesanales y a la actividad comercial. En esta clase se ubicaban los españoles y criollos desfavorecidos económicamente y por ende social. Sin embargo, se consideraban superiores o sobre los indios, aunque fueron de la nobleza y con bienes. Los indios. Los indios estaban constituidos por la población nativa, que vivía en calidad de raza conquistada o sometida, explotada, despojada de todos sus bienes colectivos, con la obligación de pagar tributos al rey de España y trabajar bajo el régimen de la mita. Las encomiendas y los obrajes, la base económica y social de la colonia y de España eran los que constituían esta clase social, cuyo trabajo constituía el sostén de las actividades del virreinato. Los esclavos. Era la última clase social de la colonia y fue quizá el grupo social que más maltrato sufrió. Estaba conformada por la población de raza negra, traída a la fuerza por los españoles desde África, para ser empleados en trabajos agrícolas y otras labores, principalmente para sustituir el vacío demográfico que estaban dejando los indios y la falta de mano de obra que ocasionaban. Los esclavos negros recibían el trato de mercancías, se les podía comprar o vender, vivían en situaciones de raza esclava. También los negros, como eran traídos de África en calidad de esclavos, ocupaban el último peldaño de la escala social. Los esclavos africanos trabajaban en las plantaciones azucareras del Caribe, en las haciendas y en las casas de las familias ricas. Debido a la unión de las diferentes razas que integraban la organización social del Virreinato del Perú, se produjeron diversas variedades sociales o raciales como el mestizo. El mestizo era un cruce de blancos e indios. También estuvo el sambo. El sambo era un cruce de indios con negros. El mulato. El mulato era un cruce de negros con blancos. Y el criollo o español americano era el blanco nacido en América de padres españoles. Aquí observamos las razas que se dieron fue razas blancos, indios y negros. Y las castas que están en el mestizo, blanco, mulato, negro, sambo, indio.